¿Cómo están? Qué alegre poder estar de nuevo reunidos aquí virtualmente como iglesia, tener nuestra iglesia virtual mientras llega ese día que en el nombre de Jesús oramos ya pronto de que nos podamos volver a reunir en el nombre de Jesús en el templo, estar juntos, compartir y tener ese abrigo, esa comunión, ese tiempo de podernos saludar, podernos dar la mano, abrazarnos sin temor y sin que nada nos estorbe en el nombre de Jesús. Pero mientras ese día llega, nosotros vamos a estar orando y vamos hoy a compartir una reflexión de la palabra de Dios. Yo quiero saludarte, quiero bendecirte, iglesia del aposento alto y amigos que nos ven, que escuchan nuestro mensaje, los bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por sus vidas. Oro por ustedes siempre y hoy le pido al Señor que este principio de semana sea un principio de victoria en el nombre de Jesús. Espero que la palabra de Dios que vamos a compartir hoy, la reflexión que traemos de la palabra, nos dé vida, nos dé fuerza, nos ayude a fortalecernos. Es muy importante que estemos agarrados de la poderosa mano de Dios y podamos resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos entonces a empezar. Yo te voy a pedir que hagamos un proceso. Primero vas a ir a la Biblia, abre tu Biblia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 de los versículos 5 al 11. Cuando estés allí, vamos a hacer nuestra confesión de fe y luego de la confesión de fe vamos a leer la palabra y después vamos a orar para poner este momento en las manos del Señor. Amén. Así que Filipenses 2, 5 al 11, ¿ya estás listo? O ya estás lista. Yo te voy a pedir que tomes tu Biblia, digas conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todas las cosas que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la estudiaré, la escucharé y la palabra de Dios será sembrada en mi corazón y dará fruto en mi vida, transformándome en el nombre de Jesús. Amén. Ahora cierra tus ojos, Padre Celestial. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana ponemos en tus manos, Padre, este momento, esta reflexión, pidiéndote, Señor, que seas tú el que transmita ese mensaje, el que transmita el poder. Espíritu Santo, toma la palabra y llévala como espada de doble filo, penetra nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu a lo profundo, donde nace la vida. Allí llegue tu palabra, Señor, y se siembre y dé fruto, Señor, transformándonos. Oro, Padre, por aquellos que nos ven y que están en necesidad o que tienen una necesidad, para que tú hoy, como tú lo dejaste claro, seamos limpiados por tu palabra, Señor, y que el mensaje y el poder del Espíritu Santo haga un cambio en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este versículo es un versículo muy importante. Yo estaba leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús en los evangelios acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Quiero, ese es mi deseo y espero que el Espíritu Santo lo permita o se haga como Él tiene su voluntad, de que podamos hablar de dos cosas: el poder
de la crucifixión, el poder de la cruz del Calvario y de cómo el factor de la humildad nos llevó a la victoria en el nombre de Jesús. O lo llevó a él a la victoria y nos da la victoria a nosotros. Así que hablemos primero del versículo que estamos leyendo, que acabamos de leer. Yo quiero que lo vayamos trabajando y desglosando poco a poco. Dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Mire, esta oración, esta sentencia es muy importante que nosotros la entendamos. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí Pablo nos habla de la humildad de Cristo. Debemos de entender que el tener el sentir de Cristo es en todos los aspectos de su vida. Jesús fue obediente. Lo primero que Pablo nos deja ver acá del carácter de Jesús es el hecho de que él no tomó en cuenta el ser como Dios o el ser Dios en el nombre de Jesús. Él no lo tomó en cuenta. Él no se despojó de esa naturaleza divina. Él se despojó de esa naturaleza divina y despojándose de ella, él entró a la obediencia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. O sea, lo primero que nosotros debemos de ver en el carácter de Jesús es que debemos de despojarnos de aquello que tenemos y de aquello que creemos tener. Definitivamente hay una serie de situaciones que tenemos y que tenemos derecho a ellas porque las hemos ganado. Por ejemplo, tu título. Si tú tienes un título por el cual luchaste, estudiaste y estuviste allí, definitivamente diste tu esfuerzo y te lo ganaste. Si tu título es de educación media, si tu título es universitario, si ya es un título más allá, una maestría, un doctorado, gloria a Dios. Pero debes de tomar en cuenta que esa naturaleza, ese título natural, no es exactamente lo más importante, no debe de ser. Esas son herramientas que tú tienes para aplicarlas a través del poder del Espíritu Santo para ser una persona de éxito en la vida. Amén. Pero no puedes tú tomar eso como lo más importante. Tú tienes que sentir tener el mismo sentir de Cristo, su carácter. ¿Qué hizo Jesús? Él sabía que era hijo de Dios. Él lo había anunciado. Él había dicho, el Hijo del Hombre. Y sabemos nosotros que a través de la Escritura ese título representaba su naturaleza especial. Él sabía que era enviado del Señor. Él sabía que era el Hijo de Dios. Pero él no se tomó eso y se despojó. Lo primero que él agarró fue, él se despojó y se hizo. ¿Por qué se hizo hombre? Se hizo hombre y actuó como hombre porque él venía a cumplir una tarea como hombre. Si él se quedaba con algo de lo que definitivamente merecía, de lo que le daba su naturaleza divina, entonces era como posiblemente hacer trampa. Y nuestro Dios es un Dios justo. Y Él quería que nuestra victoria fuera completa. Entonces Jesús obedeció tomando esa naturaleza, haciéndola a un lado, confiando y tomando su naturaleza humana y venciendo a Satanás. Ahora bien, dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomó forma de siervo. Si él se quedaba como con la naturaleza divina, él iba a tener forma de Señor. Él allí fue siervo y como siervo ganó. Porque estando en condición de hombre, dice, se humilló. Esa es clave. Ahora, la palabra humildad nosotros en nuestra sociedad la tenemos muy maltratada.
Porque la palabra humildad tiene un significado y nosotros le damos otro. A nosotros nos enseñaron que humilde es el pobre, que humilde es el sucio, que humilde es el que no tiene, que humilde es el que lo aparenta. Y no es así. Yo estuve buscando rapidito la definición de humildad y encontré que humildad, dice la definición, que proviene del latín humilitas y significa pegado a la tierra. Esta es la definición. Es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus debilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Eso es la humildad. La humildad no es ser pobre, no es andar roto, no. Uno a veces dice, es que la persona vive en una casa humilde. No, porque como dijo alguien, hay pobres muy soberbios y hay ricos muy humildes. Entonces, lo primero es la humildad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que la humildad sea o tenga una operación en nuestra vida? Lo más importante es que nosotros reconozcamos nuestra condición y nuestra condición en cuanto al Evangelio, a la relación con Cristo y al manifestar el poder de Dios, nuestra condición debe de ser nula y reconocer que todo lo que hacemos lo podemos hacer única y exclusivamente por la operación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Eso es lo más importante. ¿Pero en dónde? Cuando oras por los enfermos, por supuesto. Cuando Dios te da palabra y la expresas trayendo esperanza, edificando al cuerpo, por supuesto. Pero también en todo lo que haces. Porque nosotros debemos entender que salimos de la naturaleza o de lo natural y nos trasladamos a lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural nosotros no podemos hacer nada si no es por el Espíritu Santo. Eso es importante, esa es humildad. Pero es sumamente importante que nos pleguemos a la voluntad de Dios. Por eso fue cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Qué es menguar? Es cuando tú botas todas las fortalezas, los pensamientos, incluso traes tus habilidades, traes tus capacidades y las pones al servicio del Señor. Como hablábamos, habrá quien tenga fuerza, habrá quien tenga gracia, habrá quien sea fácil para hablar, tenga facilidad de palabra, habrá quien tenga conocimiento, habilidades, etc. Incluso los dones. Uno de los problemas más grandes de la iglesia es que las personas que reciben los dones y se dan las operaciones de los dones espirituales en su vida, no están siendo humildes. Porque rapidito, número uno, la persona siente algo especial. Es sujeto de la tentación de creer que la operación es por él o por ella. Y la otra es que la persona que lo ve o que recibe la operación del don se esfuerza y se afana en darle un lugar al instrumento. Mira, esto es así. Si tú te sirves un buen café como el que yo me estoy tomando hoy, yo estoy seguro que te lo sirves en una taza de plata, te vas a ver exquisito. Pero igual va a ser si te lo sirves en un vaso plástico. ¿Por qué? Porque lo especial no está en el vaso. Lo especial está en el café. Igual un café mal hecho te va a servir mal, aún te lo sirvan en una taza de oro. Amén. Y es lo mismo, los dones, las operaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros va a ser el que dé el poder, la gracia, el que opere, valga la redundancia, y nosotros no tenemos mucho que hacer. Nosotros lo que tenemos que poner es la fe, abrirnos para que el Espíritu descienda y pueda salir también a darse.
Por eso dice esa definición que encontramos ahí en el diccionario, que es para obra, que son para aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que aparentemente tiene el don de profecía. Y esta gente nunca te dice lo que recibe de Dios. Y resulta que después te dice que sí lo tiene y que él ya lo sabía. Oculta, toma para sí lo que Dios le dio. Entonces eso no es funcional. Porque dice que el don, la profecía, la operación, el ministerio es para edificar al cuerpo de Cristo. Por eso tú, si alguna vez, o si Dios te usa en algún momento en una operación de un don del Espíritu, te usa como un ministerio, o tú lo que tienes que hacer es darlo, porque para eso te fue dado el don. Si tú has recibido, o en su momento tienes la fe suficiente, tienes el don de fe, oras por alguien con la certeza de que esta persona puede sanar, hazlo. No te quedes con las cosas, porque Dios, el Señor Jesús, lo que quiere es operar a través tuyo para que haya edificación en el cuerpo. No, amén. Entonces lo importante que tú tienes que saber es tu situación de humildad. Eso es maravilloso, eso es especial. Nos cuesta. Lo primero que nos cuesta es reconocer nuestra condición, porque venimos llenos y plagados de situaciones a las que les damos valor. Y sabes que la mayoría de las veces la soberbia viene de nuestras carencias. Muchas veces las personas que son soberbias por lo que poseen, por el dinero que poseen, por los títulos que poseen, por las posiciones que tienen, es porque a través de ellas quieren llenar los vacíos en su corazón o necesitan demostrar quiénes son. Y eso les ciega. No podemos nosotros dejar que opere eso en tu vida. Los títulos, los reconocimientos, recíbelos, dale la gloria a Dios y guárdalos o úsalos. Eso es lo más importante. Pero recuerda que entre más tú te niegues, entre más tú obedezcas y dejes que opere el Espíritu Santo en ti, la gloria de Dios se va a manifestar para bendecir a las personas. Amén. A eso fuimos enviados, por eso estamos aquí. Tenemos que llevar la salvación a las personas. ¿Y quién es el que da la salvación? Jesús. Jesús es el que da la salvación. Y no temas, mira, humíllate, confía. Y Él va a hacer en tu vida. Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él es el que va a operar en ti. Pero no solo esto, en el Señor, no solo es una operación en una dirección. Por eso dice el apóstol por eso dice el apóstol Pablo, yo creo en la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Corta y corta. Alguien decía corta y cicatriza, no sé, pero es dos. Y el Señor, cuando tú te humillas, cuando tú te sujetas, cuando tú obedeces y cuando tú, a través de esas acciones, tú llevas el evangelio, la salvación, la esperanza, la sanidad, consuelo, libertad a las personas. Entonces el Señor te va a premiar a ti. Pero nunca lo hagas porque esperas algo. Hazlo porque obedeces. Eso es lo que nos dice el pasaje que estamos leyendo. Que Jesús tiró todo, lo dejó todo atrás y se fue, operó, hizo las cosas en obediencia. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario.
Ahora, la cruz del Calvario, yo quiero hablarte algo. Yo le puse un título al mensaje, pero creo que los títulos de los mensajes, en este caso, quedan a veces un poco atrás. Pero yo te quiero decir algo. Yo creo que la cruz la debemos de ver nosotros, no como un objeto, como el objeto que es, independientemente si la cruz fue una como la que nosotros conocemos. Fue una cruz. Fue un instrumento de tormento. Pero la cruz como tal solo es un símbolo, un recordatorio que nosotros debemos de tener del poder que nuestro Padre Celestial le dio a nuestro Señor Jesucristo y que Él ganó y a través de Él nos salvó. Pero no solo nos salvó, nos libertó. Nos preparó el camino para que estemos allá cerca allá con Él siempre. Y además nos comisionó a serle útiles en el reino, aunque manifestemos su poder. Por eso en la gran comisión Él dice, toda autoridad me es dada, por tanto vayan. Eso quiere decir que nos restauró la autoridad. Pero ¿sabes dónde se restauró la autoridad? Fue cuando Él venció en la cruz del Calvario. Amén. La obra que se hizo en la cruz fue maravillosa y grande, y tú la tienes que tener en tu corazón todos los días de tu vida, en todo momento. Yo sé que por más concentrados que a veces estemos, por más metidos, cuando las dificultades vienen, nos hacen que nuestro ánimo decaiga, que nuestras fuerzas flaqueen, que se nos debiliten los pasos. Algunos podemos incluso hasta hincar la rodilla porque nos sentimos derrotados, pero en ese momento es que debemos de recordar esa promesa que el Señor nos dejó en Juan 16:33. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Esa palabra confíen, es que tenemos que tener paz, porque él antes de decir esto dijo, todo se los he dicho, se los he hablado, para que en mí tengan paz. Entonces, tú y yo tenemos que tener paz. Como dice aquel coro, en medio de la tormenta. Repliquemos la actitud de Pablo cuando iba en el bote, cuando la tormenta era tan grande, cuando habían tirado la comida, habían tirado las camas, habían tirado todo. Y él se levanta y le dice al capitán, tranquilos, el tiempo me acaba de decir, envió un ángel, y el ángel me trajo un mensaje. Y el mensaje es que aunque naufraguemos, ninguno de nosotros va a morir. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba allí. En medio de cualquier circunstancia, solo por el hecho de que tú estés allí, en medio de una quiebra, de un fracaso, en medio de una tribulación, en medio de un chisme en el cual puedas estar metido, de una acusación falsa, en medio de esta situación, ¿sabes por qué el COVID, por qué esta enfermedad no nos va a destruir? Porque nosotros estamos aquí. Guatemala no ha llegado al límite, no por los doctores, perdonen, no me malentiendan, no, porque somos más del 40% de cristianos evangélicos aquí. Y no porque valgamos nada, no porque hagamos nada, tal vez somos las peores personas del mundo, pero a nosotros nos fue dada la comisión, nos fue dado el derecho, nos pusieron como la sal de esta tierra. Y sabes que la operación de sal es el hecho de estar aquí. Cuando dice que somos la luz, es porque nosotros tenemos que proyectar algo. Somos faros, entonces allí sí operamos. Allí sí vamos y hablamos, allí sí demostramos, ahí sí actuamos, porque así se enciende el foco. Pero la sal es como está hecha de tu sal. El elemento de la sal actúa por su naturaleza intrínseca, por los elementos que el cloruro de sodio tiene y que destruyen
a cualquier virus, bacteria o elemento de descomposición que exista, solo por estar allí. Porque si te has dado cuenta, tú pones los granos de sal y esta se disuelve. Hazlo con carne. Sal a la carne, no se va a quedar blanca como que fuera nieve. Se diluye. Se vuelve pareciera que se vuelve líquida. Yo no soy un químico para decirte si eso es así o no, pero sé que se diluye y penetra. Es la naturaleza de la sal la que hace la diferencia. Y tú eres sal y por eso nosotros estamos aquí. Por supuesto que partiendo del elemento sal, nos debemos de convertir en luz. Ya porque estamos aquí, yo te aseguro que hemos resistido al COVID. Seguro que sí. Pero si nos volvemos luz, esto va a transformarlo todo. Pues confía. Tú eres sal en tu casa. Y si hay maldición en tu casa, no solo seas tú el elemento que purifique, sino utiliza la sal. Por eso deberíamos de vivir así. No deberíamos del temor, timoratos. No deberíamos de vivir sujetos. Deberíamos estar más vivos. Yo le acabo de comentar a mi esposa antes de empezar esto. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Que dice la palabra de Dios que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. No podemos perder el sabor. ¿Sabe cómo perdemos el sabor? Cuando nos diluimos, pero en el mundo. Cuando perdemos el sabor de la sal. Cuando no estamos donde debemos estar. ¿Cómo mantener nuestro sabor? ¿Cómo eliminar? ¿Cómo destruir? ¿Cómo mantener la vida? Cuando estamos pegados a la palabra de Dios. Cuando estamos orando, haz un esfuerzo. Yo te decía el jueves, hay muchos ministerios que se están levantando de madrugada orando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, sí, de madrugada buscaréis al Señor, número 1. Sí, si humillare, ¿quién? Mi pueblo. Yo solo no, mi pueblo. Si 2 o 3, todo lo que pidieren 2, yo lo haré para que mi Padre sea glorificado. Amén. Busca, únete. Ahora lo puedes hacer a través del internet. Es que no conozco al pastor que ora. Tú solo ¿cuál es la palabra? Bueno, ponte de acuerdo con el pastor que está orando. Amén. Porque dice, donde 2 o 3 estén de acuerdo. Tú eres sal. Ahora sé luz. La oración activa. Si se humillara en mi pueblo, todos somos, imagínate que en realidad 150%, no sé cuántos, nos agarráramos de las manos, aunque sea virtualmente, y clamáramos y declaráramos que esto está perdido, que el virus no tiene autoridad, que ya perdió su batalla, que nosotros tenemos el poder de Jesús. Esa victoria que ya el Señor nos dio se manifestaría más rápido. Ahora, ¿dónde se dio esa victoria? Se dio en la cruz. ¿Cómo? Tengamos el mismo sentir. Cuando lees tú ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, cómo fue la crucifixión, te vas a dar cuenta que se cumplió la profecía que Dios dio a través de Isaías, cuando dijo que como cordero fue llevado al matadero. Jesús lo tomaron y lo llevaron. Cuando estuvo con Pilatos, él solo le replicó lo que Pilatos decía. Tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho y yo no lo dije. Jesús no abrió su boca. Cuando estuvo con Herodes, dice que Herodes lo quería de espectáculo. Porque Herodes quería saber qué hacía Jesús, quería ver los milagros. Según Herodes, que Jesús iba a poner a sanar enfermos o a levantar muertos. Jesús no contestó nada. Y luego cuando los guardias lo abofetearon y le pedían que adivinara quién le había golpeado, él no abrió su boca. Cuando lo golpearon hasta llagar su cuerpo, él no levantó queja o lamento, porque él sabía que en cada golpe que él recibía, tú y yo tendríamos sanidad en nuestro cuerpo.
Y la victoria fue total en esa cruz, donde a él lo clavaron. Yo insisto, y él fue humilde a que lo clavaran. Él incluso fue levantado en ese madero sin proferir palabra. Nos describe la Biblia que habían dos hombres a la par de él. Dice que eran dos delincuentes. Marcos dice que eran dos ladrones. Como quiera que haya sido, ellos al ser levantados estaban refunfuñando, estaban maldiciendo y terminaron. Uno de ellos terminó peleando con Jesús. Imagínate eso. Mas Jesús estaba allí callado. Callado. Sufriendo el tormento y el dolor. No como quien está derrotado. Sabe que está tomando la victoria definitiva. Y el concepto que usamos dice que es para beneficio, que se usa la humildad, todo lo que tienes lo usas para bendecir a la gente. ¿Sabes qué miraba Jesús allí? Tu vida y mi vida, tu esperanza y mi esperanza, nuestra victoria, este momento, porque hemos soportado ya no sé cuántos días, ni quiero saber, llevan más de 100 días, yo creo, sí, 100 días celebraban hace una semana, yo creo, esa situación. Pero como lo hemos soportado, porque Jesús nos da esperanza, nos da fuerza. Puede ser que hayas pasado momentos de hambre. Yo también he tenido momentos de escasez en los que me pregunté qué voy a comer mañana, te lo aseguro. Y me afligió en un momento mi corazón, pero luego me recordé que es el dueño del oro y la plata. Y que Él iba a recompensar todo en mi vida. ¿Y qué pasó? Me lo recompensó. Salimos adelante y estamos hoy aquí. La cruz del Calvario significa la victoria de Cristo. Pero ¿cómo se logra eso? Lo logramos con humildad de corazón. ¿Sabes? A mí me llama la atención dos cosas que han estado pasando en los últimos días y que me hace sentir a mí que no estamos siendo lo suficientemente humildes. Primero, en las redes sociales, como ahora creo que tenemos más tiempo, apareció una situación allí acerca de un avatar, que desde ya la palabra nos dice a nosotros muchas cosas. Pero yo no te voy a decir si es bueno o es malo, tú lo tienes que entender. Pero vi cómo se levantó la contienda y cómo todo el mundo se justificó con el bendito y famoso avatar. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de nosotros, los hijos de Dios. Y que si alguien te vino y te dijo, mira, estás haciendo mal, no hubo humildad, sino que lo primero que hicimos fue buscar justificarnos de que lo que hacíamos era bueno. Allí no hubo humildad. Y si en realidad al Señor no le agradaba eso, no hubo por dónde salir. No hubo qué encontrar. Nos falta humildad porque creemos y encontramos justificaciones para las cosas. Y porque nos diluimos en las modas. Yo te invito a que analices cuántas modas nos están saliendo en estos días para desenfocarnos, para sacarnos de allí de Dios. Ten cuidado. Como te digo, yo no te voy a decir si una cosa es buena o es mala. Hoy leí algo y se lo comentaba a mi esposa, que esa nueva aplicación que salió este mes y que todo el mundo la está usando para cambiarse de sexo en una fotografía, ¿sabes qué? ¿Por qué dicen que fue creada? Porque el 28 de junio es el día del orgullo gay. Tú analízalo, tú medítalo y tú crees. Yo creo que sí tienes razón. No es casualidad. ¿Por qué no lo hicieron en diciembre? O en mayo. Pero eso nos diluye y nos saca. ¿Y sabes qué? A veces esas pequeñas zorras que abren el portillo y que entran, destruyen la viña. Esa pequeña mosca puede hacer hieder el perfume del perfumista. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Jesús le pudo haber dicho a Pilatos, fácilmente, le pudo haber dicho a Pilatos,
lo que él le respondía, lo que él deseaba que él dijera. Él se pudo haber defendido, él pudo haber traído una legión o cuantas legiones de ángeles a que pelearan por él. Pero Jesús no se fue allí. Jesús se quedó allí hasta el final. En esa cruz, en ese dolor, derramando su sangre. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque la sangre de Cristo, la sangre que Jesús vertió, nos abrió a nosotros la posibilidad de convertirnos en su pueblo, en hijos de Dios, de ser salvos, de ser perdonados. Porque no hay manera que tú y yo seamos perdonados si no es por Él. Esto no se trata de gente buena o mala, se trata de gente que ha reconocido su pequeñez delante de Cristo. Ahora, ¿cuál es el mensaje esta mañana en el nombre poderoso de Jesús? El mensaje es que tenemos que entender. Yo visualizaba esto como dos ciudades. Lo natural, que es donde nosotros estamos, que es natural, está en decadencia, está podrido y nos lleva a la perdición. Y que del otro lado está el reino de los cielos, que es el lugar original para el cual fuimos creados, para compartir con nuestro Hacedor, con Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Jesús vino y en la cruz Él pagó el peaje, el precio que nos era requerido a nosotros para poder salir de este mundo de perdición y entrar al reino de los cielos. No había otra manera. Y nosotros no teníamos lo suficiente para pagarlo. No teníamos. Pero Jesús lo hizo por ti y por mí. Él abrió la puerta. Yo me imaginé aquel peaje, que la única salida es un puente. Si tú te tiras al agua te ahogas, pero si vas por el puente pasas al paraíso. ¿Sí? Ahora, el de la caseta de peaje necesita que tú lleves un recibo que haga constar que pagaste el valor del peaje. ¿Y sabes cuál es ese recibo? Es la sangre de Cristo. No es el ser bueno, no es el ser fuerte, no es el ser inteligente, no es el ser titulado, no es el ser guapo. Es la sangre de Cristo. Por eso su sangre se derramó sobre ti, sobre mí. Y nuestra labor es mantenernos fuertes y firmes en esa bendición, en ese regalo que Él nos dio. Y el día que nos toque traspasar, llegar allá, seremos bienvenidos. Y desde ya su sangre nos da el poder para vivir aquí con el poder que nos da la ciudadanía del cielo. El diablo no quiere que tú lo entiendas. El diablo no quiere que tú y yo entendamos que la victoria que Jesús nos dio es una victoria total, no para el día que cuando estemos en el reino de los cielos. Allá no vamos a ir a pelear batallas. Cuando el atleta está en el podio, ya no corre, ya no pelea, ya no patea la pelota. Eso lo hizo antes. Por eso tú y yo, aquí, ahora, tenemos que pelear, tenemos que actuar y tenemos el poder para hacerlo. Si a ti te gusta el fútbol o el deporte que te guste, sabes fehacientemente que las victorias, para llegar a la victoria uno tiene que competir, tiene que actuar. Primero, si somos la selección de Jesús, no cabe duda que Jesús escogió a los mejores. Hermano, pero yo no era como mi vecino que tenía un carrazo. Jesús escogió a los mejores. Y
eres el mejor. No lo quites de ahí, porque la sangre de Cristo te cambió la naturaleza. ¿Sabes? Hablando de deportes, he tenido experiencia cerca de algunas personas que se dedican al fútbol y veo que a veces hay personas que dicen, yo lo pudiera hacer mejor, yo lo haría, pero el entrenador escoge al que le sirve. ¿Y sabes quién le sirve a Jesús? El que obedece. Recuerdo un tiempo donde los muchachos del equipo de fútbol peleaban porque ellos se bailaban a todo el mundo, porque ellos hacían maravillas y el entrenador no les gustaba. Yo aprendí y al final decía, mira, lo único que tú debes de hacer es obedecer al entrenador y vas a tener gracia. No estoy diciendo que esta sea una ley absoluta, pero te lo pongo, porque así lo vi. Cuando el entrenador le decía, tú te quedas en el lado derecho, y el patojo corría y andaba en el izquierdo, pasaba la portería, lo sacaba. Pero yo soy bueno, pero no obedeces. Por eso el reino de los cielos no es de bueno, es de obedientes. Porque el bueno es el Espíritu Santo y es el que opera en ti. Obedece, cree y actúa. Bueno, ya estás aquí. Ahora vamos a pelear. Le vamos a romper la cabeza al diablo en el nombre de Jesús. Él no quiere que eso pase. ¿Sabes por qué el diablo actúa rápido metiéndonos miedo? Porque sabe que cuando nosotros nos manifestemos, él va a llevar, como decimos, penca por todos lados. Es tiempo de que tú empieces a darle penca al diablo. Que yo empiece a darle penca al diablo. No podemos ganar la batalla pensando en nuestras limitaciones. Todas nuestras limitaciones quedaron atrás cuando la escogencia del Señor vino a tu vida. De lo vil y menospreciado del mundo, de lo que no se creía, Él tomó para avergonzar lo que se creía y al que podía. Él no nos trajo porque podíamos, Él nos trajo porque Él podía glorificarse en nosotros. Así que yo te invito a que te levantes, a que tomes autoridad, a que creas la palabra, a que actúes contra tu necesidad, a que tomes la victoria que Él ganó en la cruz. Ya nosotros ya no somos sujetos en el nombre de Jesús del castigo eterno. ¿Y por qué castigo? Alguien me decía en estos días, es un Dios castigador, es un Dios malo. No, es un Dios justo, que ha puesto las reglas y que las respetó. ¿Sabes qué fue lo primero que tú tienes que pensar en Dios? No porque se mueren los niños pobres o los niños afligidos. Piensen que Dios es la puerta y Él pagó el precio más grande para tomar la victoria. Si Él fuera injusto, Él hubiera tomado un atajo o utilizando su autoridad para regresar nuestra naturaleza, pero en la ley divina eso no tiene sentido. Él pagó el precio completo y como Él fue justo, obedeció sus reglas y lo hizo todo por el camino de la legalidad. Todo lo que venga de allí debe de ser justo. Por eso las religiones te inventan que con un rezo, que con un ritual, que van a sacar a la gente. No, la salvación la gana cada uno con humildad, con obediencia, y producto de la salvación podemos ejercer la autoridad de Dios y la debemos de ejercer todos los días, en todo momento, porque cada vez que hacemos lo que debemos hacer, glorificamos al Padre. Eso es lo que todo esto tiene que representar. Por eso Satanás no quiere que tú y yo lo hagamos. Por eso Satanás está pendiente de que no creamos. Por eso te vienen los teólogos y te dicen, no, usted no crea eso porque la Biblia no lo dice. Ya los apóstoles no existen. Las sanidades ya se fueron todas. Ya incluso Jesús ya no está aquí. Él ya dejó todo hecho. No creas eso, cree lo que dice la palabra. Actúa en fe, en poder, en el nombre de Jesús. Hoy estamos bajo un manto de oscuridad, de temor. Ahora tú y yo vamos a decidir si vivimos
afligidos por eso, o si agarrados de la poderosa mano de Dios, vamos a resistir al diablo para que huya de nosotros y de nuestra familia y de nuestra casa y de nuestra comunidad y de nuestro trabajo y de nuestra iglesia y de nuestro país en el nombre de Jesús. Yo sí te digo una cosa, si tú todavía estás, y perdona lo que te voy a decir, si tú todavía estás, ay no nos salgamos, que nadie se mueva, que no digan nada, pobrecitos, no, si el presidente dice que estemos un año aquí encerrados, estémonos un año aquí encerrados, no hagamos nada, perdóname, pero estás equivocado. La enfermedad existe, porque el diablo no vino, lo que estés blofeando con la, ¿sabes eso? ¿Qué significa eso? Cuando los jugadores están en un juego de póker, hay uno que tiene un par de dos, que es la carta más baja del naipe. Y para ganarles a los demás, empieza a alardear. Sí tiene el par, que ya significa algo, pero él en su actitud, en la manera que se maneja, hace que los demás crean que lo pequeño que tiene es demasiado grande. Eso está haciendo el diablo con nosotros. ¿Cómo lo vamos a vencer? Por supuesto, tienes que tomar tus precauciones. No te vas a volver loco, porque existe. Pero tienes que ser sabio, sujetarte de la mano de Dios, buscar la sabiduría en la palabra y actuar con fe en el nombre de Jesús. Si tú sales, no voy al mercado, es que en el mercado si alguien se me acerca me voy a contagiar, me va a contagiar. Tu mente, la operación del diablo te va a regresar enfermo a tu casa. Si tú sales, debes de salir, sales con fe, sale con fe. Y cree que la sangre de Cristo tiene poder para cubrirte. Y que si aún así fueres tocado, vas a vencer porque la operación del Espíritu Santo es más poderosa. La iglesia necesita levantarse, pero no la iglesia como institución, no el pastor, nosotros como cuerpo, como hermanos, todos. Levantémonos. Yo ayer en la mañana te quiero dar este testimonio. Yo pasé el día jueves un día horrible, el día viernes fue terrible. Y el día sábado me levanté a las 5 de la mañana a orar y me paré y dije, bueno Señor, perdóname, porque esto está entrando en mi corazón y me está carcomiendo ahí el temor. Viene depresión a mi vida y oré, clamé, y a las 6 de la mañana que yo terminé de orar, en mi corazón había paz. Tuve que seguir en la situación que me tenía que enfrentar y fue como yo la tenía, pero sabes una cosa, no me doblegó. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba conmigo y me guió y me guardó. Y hoy estoy feliz, de veras estoy feliz, porque mi Dios es grande y eso quiero que tú lo sepas. Es difícil. Si el mismo Jesús ahí en el huerto, cuando estaba orando, le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero la clave fue, no pase, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, la obediencia. Dice que sus sudor eran como gotas de sangre. Sí, y es válido que cuando te vas a enfrentar a lo desconocido o sabes que algo te va a alcanzar o te va a subir, que tú te aflijas, pero en ese momento sujétate, obedece. ¿Te imaginas a Jesús caminando a la cruz? ¿Cómo iba él allí? Yo no creo que él hubiera ido ahí como que... Él iba afligido, él sabía que humanamente iba a sufrir dolor, pero él se entregó, se sujetó, obedeció, se humilló. Satanás debió haber ido ahí diciéndole, no hombre, no lo hagas, pon esto, haz esto, decir lo otro, líbrate. Jesús no le escuchó a Satanás, él escuchó al Padre. Amén. Y sabes, no solo ahí quedó, él bajó al infierno. Yo le preguntaba al Señor ayer en la mañana, ¿cómo pudo haber sido ese momento? Yo tengo ideas ahí, películas en mi cabeza,
qué tan terrible momento de que Jesús allá abajo se enfrentó a todo el infierno, a todos sus enemigos, y todos, la muerte y Satanás estaban listos para terminar con él. Pero sabes, su fidelidad, su sujeción, su obediencia hizo que el Espíritu Santo lo levantara de allí. ¿Cuándo? Después de que los venció. Porque yo estoy seguro que allí, en medio de ese oscuro momento, él tomó autoridad, porque ya la había ganado. Porque naturalmente en la cruz él había ganado y había tomado la autoridad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal alguno, dice el salmista, porque Jehová está con nosotros, porque Jesús nos dio su Espíritu Santo. Es en serio. Ya echemos fuera los pensamientos negativos. Yo te puedo dar como testimonio que un tiempo yo tenía muchos pensamientos y esperaba cosas malas. Y te voy a decir una cosa: todo lo malo que esperé vino a mi vida. Vino la enfermedad, vino el fallecimiento de un familiar, vinieron situaciones económicas fatales, vinieron tribulaciones muy duras, porque yo lo esperaba. Pero ahora no espero más que la gloria de Dios, que el Espíritu Santo me guíe, que su palabra me lleve, que sus fuerzas me levanten. Y aunque hay momentos en que hay dificultad, no van a tocar mi vida, ni me van a doblegar en el nombre de Jesús. Y si en algún momento la cosa está muy difícil, estoy seguro que la palabra que dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está conmigo para levantarme de la situación más terrible. Y no digo esto que por estarlo, porque el diablo viene y te dice que lo que estás predicando va a venir. La palabra se prueba, pero el poder de Dios está contigo. Así que si hoy hay enfermedad de cualquier tipo, hay incertidumbre económica, incertidumbre en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, donde quiera que esté, tú confía en el Señor. Confía en el poder de la sangre de Cristo. Confía en el poder de su Espíritu Santo. Y está seguro que son más los que están contigo. Hoy está la OMS, la OPS, el gobierno, el Ministerio de Salud, una comisión de no sé qué. Todo el mundo solo te dice malas noticias. Y hoy seguro que te vuelven a decir, nos vuelven a decir, lo más difícil está por venir. El pico, venimos viendo picos desde que esto empezó. Y hoy te van a decir que hay uno más, que otras 2 semanas. Yo no sé cómo esas dos semanas se convirtieron en hule. Pero nosotros debemos de creer que el poder de Dios es más grande. Y que Dios está con nosotros. Que su Espíritu Santo pelea por nosotros. Y que Él nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y cuando la gloria de Jehová viene sobre ti, tú tienes que resplandecer. Samuel le dice a Saúl, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, a Saúl. Hablamos de Saúl el jueves. Un hombre tosco, un hombre sin mayor gracia. Pero le dice, tanto así que cuando profetizó, la gente se admiró. Y sabes una cosa, hasta se hizo un canto popular, Saúl profetizando. Como que digan, Marco metiendo un gol, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? El mundo se ríe. Pero cuando el Espíritu de Dios esté sobre ti, le dijo Samuel, haz lo que te venga a la mano, porque Jehová está contigo. Eso significa que debemos de aprender a hacer las cosas. Peguémosle, porque lo vamos a vencer. No importa. Jesús le dijo a los discípulos, no se detengan a pensar en lo que no les interesa. Esperen, porque cuando el Espíritu de Dios venga, van a recibir poder. Amén. El Espíritu de Dios está aquí, está en ti, está en mí. Seguro, no creas las mentiras que dicen que no opera ya. Qué triste sería que tuviéramos un Dios limitado.
limitado a la palabra muerta. Esta palabra es viva y eficaz. Yo quiero que tengas un mensaje de esperanza y que juntos lo tomemos y creamos que este tiempo ya terminó. Y ahora traigamos a realidad lo que no vemos, porque en el ambiente espiritual ya se disipó el temor, ya se disipó la enfermedad. Ahora traigamos la realidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Únicamente creyéndolo, hablándolo, y actuemos sobre eso en el nombre de Jesús. Pero nuestra autoridad debe de ser firme y llena de fe en el nombre de Jesús. Así que esta mañana no me quiero ir sin una última anécdota que a mí me gustó siempre, y es la historia de un boxeador. Era Cassius Clay. Tenía que pelear contra el hombre más fuerte del mundo. A George Foreman le midieron el golpe, y su golpe por pulgada cuadrada era capaz de hacer cualquier avería en cualquier cosa, máxima en el cuerpo de una persona. Pero este Cassius Clay, este Muhammad Ali, se preparó una estrategia, y eso es lo que yo te quiero dejar hoy. Tú tienes que basar tu estrategia en la victoria de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer? Y dice que no peleó en el campo del enemigo. Él podía pelear en los Estados Unidos, iba a ganar mucho dinero, y ahí George Foreman era idolatrado. Él se lo llevó a pelear a un lugar a África, a Zaire, donde cuando este hombre llegó con toda su opulencia, ¿sabes una cosa? Fue rechazado. Dice que desde que bajó del avión, George Foreman iba con era de esas personas que le gusta andar cargando perros, y bajó con 2 pastores alemanes. Desde ahí, y con un abrigo de aquellos que usan las personas de los negros en los Estados Unidos, que usan unos atuendos muy espectaculares. Y desde ahí el país lo rechazó, porque él representó la opresión que ellos habían tenido. Ya allí, en el campo de batalla, Cassius Clay o Muhammad Ali había ganado la mitad de la pelea, y luego hizo su estrategia y esperó. Y aunque ahí le dio duro, lo esperó hasta tenerlo en el momento indicado y le ganó la batalla. Cuentan que durante 3 veces le pegó un golpe tan fuerte que lo levantó del ring. ¿Puedes creer eso? Esos hombres pesan una cantidad de kilos increíble, de libras, y el otro con un golpe lo levantó literalmente del ring, pero le ganó. Yo quiero decirte, no peleemos en el campo del diablo. Traigamos lo que pelea aquí donde estamos nosotros. Sí, tráelo acá. Ya hablamos hace unas semanas de pelear en el campo, en nuestra cancha. Y esperemos, seamos pacientes, seamos obedientes, creamos, y lo vamos a derrotar. Te quería dejar esto porque a mí me interesa, y lo sentía la necesidad de contártelo. Yo espero que ahora te lo puedo transmitir y decirte que tú tienes la capacidad de ganarle a esto. ¿Por qué? Esta situación vamos a ganar yendo a pelear con el presidente. No la vamos a ganar insultando en las redes sociales. No la vamos a ganar insultando a nuestro jefe. O no la vamos a ganar, no, la vamos a ganar de rodillas, clamando y creyendo, y actuando con la fe de que Él nos lleva de la mano, esperando. Los que esperan a Jehová serán como águilas, tendrán alas, correrán. Ese es el elemento que te debe de recordar lo que allí pasó. Lo que tú merecías, lo que yo merecía, se realizó ahí, y lo realizó un hombre que lo hizo por amor a nosotros y por obediencia a su Padre. Y dice la palabra, para terminar, la promesa: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria
de Dios Padre, pero no es Señor, es el Señor, para gloria del Padre. Pero a consecuencia de ¿qué? De que Él se despojó, de que se humilló, de que obedeció. La victoria es nuestra y se ganó en la cruz. La victoria es tuya. Invitarte esta mañana a que en el nombre de Jesús podamos creerle a Dios. Si tú estás pasando una tribulación, si tú te has sentido que tu ánimo baja y que hasta te han venido pensamientos para alejarte del Señor, para dejar de creer, has dudado del poder de Dios, este es el momento. O el pecado te alcanzó. Mire, no estás solo, no estás sola. El pecado no solo toca a una persona, todos pecamos, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Hasta el predicador más guapo, más bonito, más lo que tú quieras, también peca. No estás solo allí, pero sí puedes vencerlo cuando tú lo reconoces. Si eres humilde, reconociendo tu necesidad, tu pequeñez, y vas al Padre y le entregas todas tus cargas. Y si tú no conoces a Jesús, o de veras has estado muy alejado, ven hoy, regresa aquí. Regresa al reino. Yo creo que tengo la autoridad para guiarte. La obra la hace el Señor, yo no hago nada, pero sí me ha dado la potestad de que te guíe en una oración y que te diga qué hacer. Dice Romanos 10:10, que si crees en tu corazón que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él murió por ti, que Él venció a la muerte, que Él venció en la cruz y que resucitó, y lo confiesas, serás salvo. Y dice que si confiesas tus pecados y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte. Dile ahí donde estás: Señor Jesús, perdóname, porque he pecado contra ti, porque sucumbí a la tentación, porque hay un hábito en mí que no lo logro vencer y volví a caer, y me siento acusado y me siento culpable, porque hablé, porque dije, porque hice, porque dejé de hacer, porque provoqué o porque los deseos o sentimientos que tuve malos hacia alguien. Hoy te pido perdón, pídele perdón, me arrepiento, dile ahí: me arrepiento, Señor, y te pido perdón, y te pido que me ayudes, abro mi corazón, y te pido que entres a mi vida, y te hago el único Señor y Salvador de mi vida. Díselo. Hoy renuncio a todo lo dicho, lo hecho, lo pensado, y me pliego a ti, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero estar contigo siempre. Díselo. Y te pido, Señor, que tomes control de mi vida y que hagas conmigo lo que tú quieras. Díselo, y Él te está esperando. Yo no te perdono, Él te perdonó ya. Su palabra se cumplió. Yo te digo que si lo hiciste, tus pecados fueron perdonados. Ahora tienes que creer a través de mi voz que el Señor ya no los toma en cuenta. Ve para adelante con nuevas oportunidades. Lee la Biblia. Acude a la iglesia, y como no hay iglesia ahorita, oye la palabra. Vente aquí a la iglesia virtual el aposento antes. Cuando terminemos nos vamos a Petapa juntos. Y si estás en tu iglesia, regresa, vuelve con todo, ponte a las órdenes. Ama a tu prójimo, ama al Señor y ama a tu prójimo después. Entrégate, cree, deja de juzgar y ponte las pilas en el nombre de Jesús. Y si no estabas yendo a la iglesia, eres bienvenido también. Iglesia, mantengámonos firmes. Solo quiero por último, gracias por estar todo este tiempo conmigo, orar. Si hay una necesidad, ponla en las manos del Señor. Cree. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, primero por Guatemala. Padre, primero porque esa manifestación tuya se haga, Señor, y se abran los cielos, Señor. Que ese velo de temor, ese velo de muerte se disipe en el nombre de Jesús. Oro porque esa enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Porque ese virus ya fue derrotado por ti en la cruz y ahora huya, Señor. Oro por las personas que están en los hospitales, Señor. Esas que están sufriendo, Padre, esta enfermedad, sean sanadas, Dios. Envío tu palabra, como dice la Biblia, Señor. Envió su palabra y el enfermo fue sanado. Envío la palabra a Villanueva, al Parque de la Industria, a Shela, a Zacapa, a Mazate, a Reus, donde haya un hospital y donde haya un enfermo de COVID-19, donde esté en un lugar, sea sano en el nombre de Jesús, Señor. Pero también oro por aquellos enfermos, Padre, que me están viendo, aquella persona que sufre artritis, Padre, que tú le toques esos huesos,
Padre, que restaure sus músculos, del enfermo de diabetes, del enfermo de cáncer, del enfermo de SIDA, el que tenga una gripe, el que tenga, Señor, cualquier enfermedad, presión alta, dolor de cabeza, Señor, que tenga una llaga, que tenga una herida, Señor, sea sanado en el nombre de Jesús. Porque yo sí creo, Señor, en tu palabra, y tú dijiste que oraríamos por los enfermos y sanarían, y sé que no lo hago yo, Señor, sino que a través de mi oración, Espíritu Santo, tú estás obrando. Te pido que toques ahí a esa persona donde su mano está puesta, aquel que puso su mano en el pecho, Señor, su corazón sea sanado, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano ahí donde tienes dolor, y Señor, yo clamo, Padre, que ahí donde esa mano se puso, en fe, creyendo, haya sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que me escuchas. Hermano, hermana, yo te pido que si tú recibes un milagro en tu sanidad, en tus finanzas, en tu vida, lo manifiestes, cuéntale al mundo que Jesús hizo algo en ti, porque a eso fuimos llamados. Gracias, Señor, porque las oraciones que hemos hecho las has oído. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano Mario Taracena, a quien lo has levantado, por Otto Sotoj, a quien sanaste, Señor, en el nombre de Jesús, y por todos aquellos que tú has hecho tu obra manifiesta. Así que, hermanos, como siempre yo te digo, mi nombre es Pastor Malcolm Morales, mi iglesia es el Aposento Alto de San Miguel Petapa. Puedes comunicar por este medio y yo estaré dispuesto a responderte y oraremos juntos. Si necesitas administración, podemos juntarnos en la iglesia. Si necesitas orar, allá estamos en la iglesia también. Y si no, pues te invito a que te mantengas en sintonía, que estemos reunidos juntos acá y que espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Así que gracias, este es un inicio de semana victorioso y espero en el nombre de Jesús que tengamos la capacidad para recibir esa victoria que ya Jesús nos dio. Y empecemos a llamar las cosas que no son como que fueran, porque así lo habla el Señor. Llámale a tus circunstancias y llámale a la espira. Gracias. Gracias a todos por sintonizarme, los bendigo. En el nombre de Jesús, adiós. Amén.